Estamos con Mario Escobar, autor del libro Nos prometieron la gloria. Nos va a contar un poco sobre cuál es la importancia que tiene escribir una novela, un libro esencialmente de ficción, sobre un hecho histórico. Pues en contra de lo que podemos pensar, ¿no? Que la ficción es como una invención, ¿no? Una reconstrucción, una historia inventada, ¿no? De lo que realmente sucedió. Normalmente lo que produce la ficción es todo lo contrario. Yo creo que los ensayos históricos, y hay muchos sobre estos temas, llegan solo a una parte de la población, personas que están muy interesadas o especialistas, y ¿dónde les llegan? ¿No? Les llegan a la cabeza, ¿no? Son ideas lo que les estamos transmitiendo con un ensayo. Pero yo creo que la novela tiene otra característica y es que te llega al corazón. Te hace empatizar con los personajes, te hace sentir lo que ellos sintieron y de alguna manera hace que ya no solo sepas datos. Yo durante muchos años estuve investigando sobre el Holocausto, todo lo que sucedió, y en cambio cuando me puse a escribir Canción de cuna de Auschwitz y tuve que meterme en la piel de Helen Hanneman, que era la protagonista, y meterme en el propio Auschwitz simbólicamente, fue cuando más sentí lo que había pasado, ¿no? Yo creo que la literatura tiene ese poder. Vemos novelas como la de Tom Sawyer, ¿no? Que hizo más por la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, la cabaña del tío Tom, mejor dicho, que otras no, leyes que hubo, ¿no? O discursos de Lincoln. ¿Por qué escribir una novela más sobre el Holocausto? O sea, hay muchas novelas sobre el Holocausto. ¿Por qué una más? Yo creo que fue tal el drama, ¿no? Tan terrible de lo que sucedió que lo decía en mi primera novela, ¿no? Muchas historias, muchas vidas salieron por las chimeneas de Auschwitz, ¿no? Y para quedar totalmente olvidadas, un poco, aunque los nazis perdieron la guerra y fueron algunos, no demasiados por desgracia, tuvieron que pagar sus culpas, consiguieron parte de su objetivo, que era destruir miles y miles de familias, erradicarlas de la memoria, ¿no? Ya no era solo matarlas físicamente, sino que sus descendientes no pudieran continuar con la historia de esas familias, ¿no? Y yo creo que cada libro es un poco recuperar esa memoria, ¿no? Ya no la memoria colectiva, sino la historia de pues una madre, en este caso como Canción de cuna, dos niños que van por la Francia ocupada por los nazis, o de un grupo de amigos, ¿no? Porque de alguna manera es devolverles la dignidad que se les robó, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado porque cada historia nos aporta algo diferente, ¿no? En este caso es cómo la amistad es capaz de vencer al mal, ¿no? Cómo ellos como grupo de amigos simbólicamente pusieron una línea roja que decían no atravesar, ¿no? Porque el nazismo es muy complejo, ¿no? No solo fue algo opresivo que persiguió al diferente, sino también era algo atractivo para parte de la población. Por eso, una especie de seducción, de bueno, me dan poder, me dicen cómo debo gobernar mi vida, además mi país, entre comillas Alemania, pues mira lo que ha conseguido. Esa seducción, la única manera de combatirla es con la realidad, con lo que sí pasó, ¿no? Por eso el título, ¿no? Nos prometieron la gloria, ¿no? Como toda una generación fue seducida. Y yo creo que es muy importante, yo creo que la literatura es como una vacuna contra los totalitarismos, ¿no? Contra el populismo, ya sea de extrema izquierda o extrema derecha. Y cada generación necesita aprenderlo. Por mucho que haya, esta nueva generación necesita aprender eso porque además vivimos una época muy turbulenta. Este es tu tercer libro que escribes sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Y bueno, tu profesión es como historiador. ¿Cómo hiciste este salto entre la academia y la literatura? Pues la verdad que siempre han sido mis dos grandes amores, ¿no? La literatura y la historia, ¿no? De hecho, conocí la historia por la literatura, ¿no? Leyendo novela histórica fue que me fui enamorando de la historia, de los personajes, ¿no? Y siempre había querido escribir sobre este tema, porque desde muy jovencito, con 14 años, empecé a leer ensayos sobre el holocausto, los experimentos de los nazis terribles, el robo de las obras de arte, pero nunca me había atrevido porque decía, bueno, ¿qué historia voy a contar? No quiero contar una historia que ya se ha contado mil veces. Entonces un poco las historias vinieron a mí. Canción de cuna de Auschwitz, que es sobre el genocidio gitano y lo que pasó en Auschwitz y en otras partes con los gitanos durante la Segunda Guerra Mundial, pues conocí al presidente de la Asociación Gitana para la Memoria del Genocidio Gitano en una reunión, se me presentó y entonces ahí le dije, pues quiero conocer más historias y cuando me costó la historia de una madre que va a Auschwitz, abre una guardería y todo lo que pasó,
Dije, esto hay que contarlo, es una historia increíble. La segunda historia me pasó parecido, ¿no? Me invitó Casa Sefarad, la Casa Judía en Madrid, a hacer un viaje por Francia para conocer la persecución de los judíos por parte de los nazis en este país, y fuimos a la Shoah de París, estuvimos viendo un montón, varias localidades, sobre todo fuimos a Le Chambon-sur-Lignon, que fue una localidad que salvó a 5.000 niños judíos. Pues André Tocmé, un pastor protestante, y su comunidad fue protegiéndoles y guardándoles. Y esa historia también vino a mí, ¿no?, por este viaje. Y esta también, ¿no? Estaba en la Feria del Libro de Guadalajara presentando Canción de Cuna de Auschwitz hace 2 años, y el primer periodista que me entrevista, Alfonso Colignon, me dice, como no llegaba el siguiente entrevistado, me dice, ¿quieres que te cuente la historia de mi familia, que es una historia de novela? Y me contó la historia de su padre y su tío, 2 mexicanos que van a ir a la Alemania nazi porque, como son de origen alemán, van a estudiar cada vez que pueden allí. Y curiosamente, estos van a hacer un grupo de amigos a través del fútbol, porque era una manera de integrarse. Los latinos van a estar perseguidos también en Alemania por los nazis. Y 2 de estos amigos van a acabar, uno a un lado de la alambrada y otro al otro, uno como verdugo y otro como prisionero en Auschwitz, ¿no? Y allí se van a encontrar. Claro, a mí cuando me contó la historia dije, tengo que contarla, ¿no? Entonces un poco las 3 historias han venido a mí, y por eso me atreví, ¿no? Porque eran historias que nunca se habían contado y desde puntos de vista diferentes a los que hasta ahora habían salido publicados, sobre todo. Hablaste un poco sobre la seducción de la maldad, ¿no? Que es algo que sucedió evidentemente con los nazis, esta idea de buscar un mundo mejor, ¿no? ¿Cómo ves actualmente las diferentes ideologías de un lado y del otro? ¿Crees que estén ejerciendo este mismo poder? Pues yo creo que sí, vimos un momento muy parecido históricamente. El principio del siglo XXI se parece desgraciadamente a ese periodo del siglo XX que fue la Primera Guerra Mundial y sobre todo el periodo entre guerras, ¿no? Hubo una grave crisis económica, la crisis del 29, ahora en Europa y en el resto del mundo también la ha habido. Hubo una crisis de valores, una desorientación que produjo la Primera Guerra Mundial, desorientación moral, ética, la filosofía fue cuestionándolo todo, ¿no?, que es algo muy parecido a lo que ha pasado ahora con el relativismo, la posmodernidad, luego la posverdad, las noticias falsas, y luego un ascenso de los totalitarismos, ¿no? Que eran, en aquel momento parecían muy atractivos, porque era, bueno, su discurso era muy parecido al de ahora, ¿no? La democracia no funciona, está corrompida, los políticos solo están para robar, no sirve para nada, vamos a hacer esto nuevo, ¿no?, que es diferente. Por eso fue una guerra de ideas, sobre todo, ¿no? Primero el comunismo y luego el fascismo y después el nazismo. En la actualidad está pasando exactamente lo mismo. Está pasando en Europa, por ejemplo, donde se está construyendo la Unión Europea, después de que ha sido el periodo más largo de prosperidad y de paz de Europa desde que casi existe. Y hay países como Italia, ¿no?, que la extrema derecha y la extrema izquierda se han unido para gobernar. Han empezado con discriminación a los inmigrantes que están llegando, pero ya no va a tardar porque, por ejemplo, el partido de extrema derecha, la Liga Norte, es antisemita también. Pero también está pasando en Austria, donde el partido de gobierno es de derechas, pero apoyada a la extrema derecha, que también es antisemita, xenófoba, racista. Pero en Alemania, estando yo, además, investigando para el nuevo libro, este de Nos prometió la gloria, estando en Berlín, las noticias que llegaban es que en la antigua parte este de Berlín y también en la antigua Alemania democrática, que era la parte comunista, la extrema derecha está creciendo muchísimo. Pero lo mismo pasa en Francia, pasa en Holanda. Pero por otro lado, también está creciendo el extremismo de izquierdas, ¿no? Vemos lo que pasa en Venezuela con un partido que lo llamaban el socialismo del siglo XXI, un neocomunismo que está pasando en Nicaragua, ¿no?, con Ortega y todo el intento sandinista allí. Y vemos que se va extendiendo por el mundo, incluso en un tipo de populismo también de derechas de Donald Trump. No sabemos que de alguna manera la sociedad está dando, ¿no?, todos esos derechos que nos ha costado conseguir y todas esas libertades a personas que prometen con unas fórmulas fáciles que van a solucionar todos los problemas de la sociedad. Y eso es el populismo, ¿no? Se basan en las clases populares, que normalmente están desfavorecidas, tienen miedo a la globalización, sienten la tensión de este cambio tan drástico, ¿no?, de la sociedad, y les prometen que van a asegurarles pan, trabajo, y estas personas sacrifican su libertad por estos líderes carismáticos, ¿no? Entonces vivimos un mundo tan parecido que la única manera para evitar eso es que conozcamos el pasado, la historia, ¿no? ¿Dónde nos llevó todo eso, ¿no? El estalinismo, ¿dónde nos llevó el fascismo, dónde nos llevó las ideologías hitlerianas y el nazismo, ¿no?, que fue el desastre, la guerra, la división social
y prometían la gloria, ¿no? Prometían un mundo mejor, más igualitario, nadie iba a sufrir, pero el precio era la libertad y excluir a las minorías, ¿no? ¿Por qué? Porque estos regímenes siempre necesitan un chivo expiatorio, ¿no? En los Estados Unidos son los hispanos, ¿no? Los que son el problema, hay que expulsarles, están destruyendo la sociedad. En España y en Europa son los africanos, ¿no? Porque son los que están llegando, ¿no? Entonces, al final es dividir a la sociedad, poner un objetivo que es un chivo expiatorio y engañarles a través también de los medios, ¿no? Sobre todo las redes sociales, Internet, están sirviendo para manipular, ¿no? Las noticias falsas desde países como Rusia, como China, se sabe que están mandando mensajes falsos para crispar la sociedad, dividir los estados y un poco ganar en ese revuelto de ideologías, ¿no? Todo eso está influyendo en la actualidad y yo creo que la literatura puede ayudar a frenar todo esto. ¿Crees que hay alguna manera de romper este ciclo? Llegan las ideas de progreso, hay un periodo de paz, hay un periodo en el que aparentemente la sociedad está finalmente dejando atrás sus diferencias, y llega el momento del desencanto y es cuando vuelve a empezar este ciclo. ¿Crees que hay una manera de romper este ciclo? Yo creo que la única manera de romper el ciclo es basándonos sobre valores mejores, ¿no? Hay una falta de valores tremenda, hay falta de ideas nuevas, y todos estos grupos aprovechan, ¿no? Las repúblicas todas desarrollaron o intentan desarrollar la libertad y la igualdad, pero no se ha hecho casi nada por la fraternidad, ¿no? Al final, lo que vence al odio no es la tolerancia, porque la tolerancia es como, bueno, te respeto, pero bueno, no te salgas de esa línea porque a lo mejor dejo de respetarte, ¿no? Yo creo que es el amor lo que cambia, ¿no? Cuando entendamos que solo hay una humanidad, que en el fondo todos somos hermanos unos de los otros, que hay una gran fraternidad, que no hay razas, que no hay diferencias por el color, por la religión, que al final todos pertenecemos a una sola familia, que es esa humanidad, empezarán a cambiar las cosas, ¿no? Y para eso hay que frenar sobre todo una cosa que para mí es terrible, que son los ultranacionalismos. El ultranacionalismo es siempre excluyente, pone fronteras, muros y dice tú eres una cosa, yo soy otra y no quiero compartir contigo lo que tengo, ¿no? Yo soy más del patriotismo, ¿no? Que es precisamente lo contrario, amo lo que tengo y lo amo tanto que quiero compartirlo, ¿no? Es verdad que es compleja la situación, que los movimientos humanos producen tensiones, ¿no? Pero la única manera para impedirlo es esa, ¿no? El creer que el otro, aunque sea extranjero, diferente, tenga otra religión, otro color de piel, es como tú, ¿no? Humanizarle, ¿no? Yo creo que la literatura pues tiene ese poder de acercarnos a las personas y ver que al final todos estamos en ese drama humano y todos sufrimos, amamos, odiamos y de alguna manera lo único que nos diferencia a veces son pequeños matices que otros intentan enfatizar para dividirnos. Hay una diferencia fundamental entre los personajes de tu novela y los nazis propiamente, ¿no? Y esta es que a pesar de que ambos están como del mismo lugar, digamos, ¿no? Porque pertenecen al partido, etcétera, en los personajes de la novela hay esta cosa que mencionabas, la humanidad. ¿En qué momento crees que se pierde la humanidad para personajes como Hitler, como Mengele, como Goebbels? Decía Primo Levi, ¿no?, que el día que comprendamos a los genocidas, a los asesinos, ¿no?, como todos estos personajes, algo empezará a estar mal en nosotros, ¿no? Porque él decía que comprender es poner en un sitio, dar forma a algo, ¿no?, y que encaje perfectamente, ¿no? Y en cambio nunca podremos entenderlos, ¿no?, de dónde surgía ese odio, ese desprecio hacia un pueblo, en este caso el judío, que en Alemania estaba perfectamente integrado, que prácticamente nadie podía distinguir a un judío de un cristiano, un luterano, porque en otras comunidades, y a lo mejor en Polonia, habían estado más aisladas porque no les habían dejado integrarse y podía haber diferencias, ¿no? Yo creo que el problema está sobre todo en ese desprecio a lo diferente, esa incapacidad para empatizar, para ver que son pequeños matices, ¿no? Y es difícil quitar esos prejuicios si no es desde muy chicos, ¿no? Desde la educación, llegando al niño y no al niño, porque el niño normalmente no es racista ni es, sino cuando ya empieza a crecer un poco más, pues que todas esas ideas retrógradas no lleguen a él, ¿no? Y yo creo que es una labor que es tarea de todos, ¿no? Y esta generación necesita escucharlo, porque pensamos, bueno, ya ha habido muchos, ha escrito, ha
ha habido películas, pero esta generación empieza de cero, ¿no? Es nueva y necesita también conocer todas estas cosas y que se reviertan esos valores que se han perdido, ¿no? De tolerancia respecto al diferente, curiosidad también, ¿no? Porque yo creo que una cosa importante es la curiosidad, ¿no? Si tenemos curiosidad, empezamos a descubrir lo que piensa el otro, ¿no? Y por eso es muy difícil meternos en la mente de estos personajes tan tenebrosos, ¿no? Como Stalin también, que fue otro genocida, ¿no? Yo creo que sobre todo eran ególatras, personas que pensaban solo en sí mismos, ni siquiera eran psicópatas, que hubiéramos dicho, bueno, son enfermos, ¿no? Sino personas que son tan ególatras, que solo creen en sí mismos, que buscan su propio interés y se deshumanizan hasta el punto de que ven estadísticas. Decía el salvaje de Stalin, ¿no? Que una muerte es una tragedia, 1.000.000 de muertes es una estadística. Y ellos solo veían papeles, estadísticas y se deshumanizaron por eso yo creo. Y ya no les importaba nada, ¿no? Sino que las estadísticas se cumplieran. ¿Por qué crees que el caso de los judíos, ¿no? Los echaron de España en 1492 y a lo largo de la historia, vez tras vez se repite este rechazo, este intento por hacerlos desaparecer? Y bueno, el ejemplo más claro está justamente en la historia de tu libro, ¿no? ¿Por qué crees que hayan sido víctimas con tanta frecuencia del odio colectivo? Yo creo que es porque en algún sentido, por sus creencias, no se han mezclado con el resto. Y siempre hay una desconfianza hacia los grupos que no se mezclan, ¿no? Ya pasó incluso antes del cristianismo, en el Imperio Romano hubo varias expulsiones de judíos, y también porque no se doblegaban a adaptarse a algunas de las ideas o formas de pensar de esos imperios, ¿no? El Imperio Romano hacía culto, por ejemplo, al emperador, y el pueblo judío no puede adorar a otro Dios que no sea Yahvé, Jehová, y no se plegó a eso, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente es también por otra razón, y es que el pueblo judío prospera rápidamente. ¿Y por qué prospera? Todas las leyes discriminatorias que impiden que los judíos en muchos países pues ya han cambiado, pero antiguamente consiguieran tierras, pudieran cultivar, hacía que ellos se dedicaran a profesiones liberales, que pudieran tomar las pocas cosas que tuvieran y salir huyendo si les empezaba una persecución. Entonces, muchos hicieron médicos, también abogados, cuando se lo permitieron, y comerciantes, y también muchos de ellos prestamistas, porque una de las cosas que el cristianismo prohibió al principio era el préstamo, con interés. Eso hacía que prosperaran económicamente y además tenían otra cosa, era la cultura. Ellos tenían que saber leer la Torá. Y claro, la cultura no ha sido generalizada en todos los pueblos. Al saber ya leer la Torá, normalmente también conocían y aprendían a leer y escribir los idiomas de esos pueblos, por tanto su nivel cultural era superior. Y luego otro es la comunidad. Cuando un judío llegaba de un lado a otro del mundo, no importaba si venía de China, de Japón, de la India, de Francia, era judío. La comunidad le integraba, le aceptaba y le ayudaba al principio. Y eso hacía que esa fuerza de comunidad enseguida también progresaran, ¿no? Todos esos elementos unidos hacían que hubiera una envidia constante de otros pueblos hacia ellos, ¿no? De campesino que no prosperaba, decía, mira, es que los judíos prosperan rápidamente porque están robando, porque engañan, porque mienten. No, era porque una comunidad unida que se apoyaba mutuamente y que se dedicaba a profesiones y enseguida producían un beneficio y que además podían hacer dinero rápido, joyas y salir si eran perseguidos, ¿no? Esa prosperidad pues siempre les persiguió. Y también la cultura, ¿no? El nivel intelectual que alcanzaban enseguida ponía en guardia a los demás, ¿no? Por ejemplo, la cultura polaca enseguida se sintió muy amenazada por la expansión de la cultura judía. Mejores filósofos, historiadores, escritores, y todo el siglo XX, ¿no? Desde Sigmund Freud, pasando por un montón de filósofos, no solo, imitaban el psicoanálisis. Todo eso hacía que hubiera una envidia y una desconfianza hacia el pueblo judío, ¿no? Pasó también en Alemania, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué los judíos? ¿Por qué los alemanes? Y habla de eso, ¿no? De cómo estadísticamente enseguida llegaron a las carreras universitarias, en cuanto se les permitió, empezaron a prosperar, y los alemanes veían con desconfianza eso. Los alemanes arios, ¿no? Podemos decir, porque los otros eran tan alemanes como ellos, ¿no? Llevaban 400 años, ¿no? Y eso ha sido una constante, ¿no? En España la expulsión de 1492 fue lo mismo. Había habido varias persecuciones a los judíos y a pesar de ser la fuerza económica del país, cultural, los reyes católicos les expulsaron
y a pesar suyo un poco ante la presión social, porque curiosamente algunos les dijeron que se hicieran cristianos, aunque fuera de manera disimulada, para no expulsarles, porque todas sus empresas habían sido apoyadas por capital judío, desde la Reconquista, las primeras expediciones a América. O sea, ahí vemos que había una gran unión también. Y también a veces era por quitarse las deudas, ¿no? Había reyes que expulsaban a los judíos porque les debían tanto dinero que una manera de evitarse la deuda, ¿no? Ha habido varias épocas y varias razones, ¿no? El siglo XX fue el gran siglo de la persecución al pueblo judío, en una época en que se creía que precisamente eso iba a acabar, ¿no? Que ya había llegado la tolerancia, el respeto. Leí ayer una frase curiosísima de, por ejemplo, Francia. Había una oración en las sinagogas francesas, el principio y el final, que venía a decir, estoy parafraseando, gracias Dios porque hay un pueblo como el francés, que es el pueblo más tolerante, ojalá esa tolerancia se transmita al resto de pueblos. Esto antes de que los nazis llegaran a Francia y que el régimen de Vichy persiguiera, los franceses persiguieran a los judíos, no solo los alemanes, los franceses. Y piensas, es increíble, ¿no? Cómo se retrocedió, ¿no? Parecía que se había conseguido y se retrocedió. Pero al final es por esto, ¿no? Suele ser una mezcla de envidia, desconfianza y de miedo a que copen la cultura, porque enseguida muchos de ellos son artistas, escritores, y pasó en la Alemania de aquella época y pasa enseguida por estas características especiales del pueblo judío.